Bien, hermanos, entonces ya dejamos la parte de las alabanzas para entrar a lo que es nuestro estudio bíblico de este día, nuestro estudio bíblico dominical, en donde estamos estudiando esta serie de lecciones que es el crecimiento en la iglesia. Vamos a rogarles que por favor coloquen en sus notas el crecimiento en la iglesia. He perdido aquí el crecimiento en la iglesia. Y específicamente estamos entrando ya a nuestra lección número 3, y esta lección tiene que ver con tener nombre de estar vivo, pero estar muerto. ¿Qué le parece? Que las personas crean que usted está vivo, pero dice Dios, para mí es posible que estén muertos. Vamos a la Biblia, por favor. Por aquí yo creo que a veces hay Biblias. Bueno, ¿ya las distribuyeron? Ok, excelente. Vamos a Apocalipsis. Vamos al último libro de la Biblia, por favor. Último libro de la Biblia, libro de Apocalipsis. Noten que está la lectura en pantalla, o sea, está en la cita. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 1 al 6. Una sola vez lo voy a decir, acá está en pantalla. Mírenlo una y otra vez hasta que lo encuentren. 1 al 6. 3. No le digan porque está en pantalla. No, si era para No, acababa de decir que miren la cita que está allí, ¿verdad? Sí, Vamos a poner la mayoría allí. Hay otras que yo les voy a indicar que las vamos a leer directamente de la Biblia, ¿verdad? Por favor, Emanuel. Gracias. 3, 1 al 6. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, hermanos. De aquí tomamos el título de nuestra lección. Puedes tener nombre de estar vivo y en realidad estás muerto según Dios. También vamos a leer, por favor, Efesios. Vamos al libro de los Efesios. Proverbios, perdón, el libro de los Proverbios. Y vamos a buscar el 14:12. 14:12, mientras hago algo aquí para que nos vayan mejor en la transmisión. Proverbios 14:12. Proverbios, después de Salmos, capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14:12. Lectura, por favor. Hay camino que al hombre le parece derecho. Pero su fin es camino de muerte. hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final dice que De muerte. es un camino de muerte. Bien, vamos a colocar esto por aquí para tener un mejor sonido. Y esto acá para las lecturas, para que se escuche bien la lectura. Listo. Hermanos, dice el texto de Apocalipsis: yo conozco tus obras. Dicen las personas, por eso dice, tienes nombre. Es decir, dicen las personas, se escucha, tu reputación por allí dice que estás vivo,
Pero yo que conozco a fondo lo que eres, lo que haces, dice, yo conozco tus obras, en realidad sé que estás muerto. Y definitivamente, hermanos, que estar muerto no es algo que sea atractivo. ¿A usted le gustaría que le dijeran así? En realidad estás muerta. En realidad estás muerto. Definitivamente que nadie quiere que le llamen esa persona es un muerto. Generalmente aquí en Panamá significa esa persona no anda activa, no anda despierta, no anda en lo que tiene que hacer. Bueno, espiritualmente es mucho más grave que eso. Significa que en la vida espiritual esta persona simplemente no existe. Y nosotros, como dice 1 de Pedro 3:10, somos personas que amamos la vida y que queremos ver días buenos. El pasaje en Apocalipsis entonces muestra que es posible para alguien creer que está bien delante de Dios, que Dios está contento con él o con ella, pero Dios dice, no estoy nada contento. En realidad es como que estuvieras muerto delante de mí. Y hay algunas grandes lecciones que aprender con respecto a estas palabras dadas a la iglesia en Sardis. Ninguna congregación que se le diga que es una congregación muerta, que es una iglesia muerta, pues definitivamente va a sentirse feliz de que le llamen así. Un estudio de esta congregación entonces puede ayudarnos a prevenir que nosotros caigamos en ese problema. Recuerde que nuestro tema general tiene que ver con el crecimiento, pero nosotros si no crecemos no nos vamos a quedar en un punto neutral. Lo que enseña este texto es que cuando no estás creciendo o cuando llegaste a un punto y dejaste de crecer, entonces a partir de allí lo que va a venir es la muerte. O estamos en continuo crecimiento o nos va a alcanzar la muerte. Me sentí muy contento y ella lo va a saber, pues, porque sea que esté presente o sea a través de la transmisión lo va a recordar. Una hermana recibía la propuesta de ser maestra de la iglesia. Su respuesta fue algo que me llenó de alegría, me llenó de gozo, porque la hermana está muy clara en cómo funciona esto. Es decir, antes de nosotros poder capacitar a otros, incluso a niños, primero nosotros debemos manejar al máximo posible la información que le vamos a enseñar. Esto implica que nuestra lectura de la Biblia, tiene que ser diaria, tiene que ser amplia, tiene que ser profunda. En la lectura de la Biblia van a salir preguntas que debo hacer al predicador, a los maestros, debo estar investigando, debo estar consiguiendo buenos libros, comentarios de hermanos, series de lecciones. Decía la hermana, repasar los fundamentos, dominar los fundamentos, para sentirme entonces que cuando voy a enseñar verdaderamente tengo cubiertas las cosas que necesito saber. Obviamente, lo hemos repetido muchas veces, nadie lo sabe todo. Yo no lo sé todo, yo tengo unas notas aquí frente a mí con las que me voy guiando según mi investigación, según hice esta estructura para poder dar la clase. Esto lleva tiempo, lleva investigación y tengo herramientas para eso. Si yo dejara de estudiar, dejara de investigar para venir a dar clases, las clases serían clases muertas, porque yo mismo estaría muerto espiritualmente. Si yo solamente estudiara porque me toca dar una clase, pero no estudio de la misma manera cuando no me toca, por ejemplo aquí las maestras están en un turno rotativo, entonces solo estudiaran intensamente porque tienen que dar clase, pero luego los otros 2 meses no estudiaran porque no están dando clase, eso está llevándolas a debilitarse espiritualmente. Por eso es la importancia de que entendamos, o nos mantenemos creciendo, reconocemos como esa hermana, tengo que estudiar más, tengo que investigar más, tengo que conseguir herramientas, tengo que asegurar bien el fundamento, porque lo que yo les vaya a decir a esos niños, bueno, esto lo agrego yo, los va a marcar de por vida. Yo todavía recuerdo clases de mi niñez y aquí estoy dando gloria a Dios a través del servicio espiritual. Entonces, si vamos a influir sobre esos niños, no podemos decirles que Adán y Eva murieron ese mismo día, o Adán y Eva ese día comieron una manzana, o Adán y Eva hicieron tal cosa, o José hizo tal cosa, o Abraham hizo tal cosa, y que eso no sea así. No le podemos enseñar una doctrina errónea, porque luego quitarles eso de su mente va a ser un problema, aparte que no les va a ayudar a crecer espiritualmente, no les va a ayudar a luego tomar una decisión cuando ya tengan edad de
decidir entregarse a Cristo. Entonces el texto declara que existía la creencia alrededor de la iglesia de Sardis, o sea, deben ser las otras congregaciones que estaban en esta área, de que esta era una entidad viviente. Y Juan escribió acerca de las palabras de Jesús: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. En algún lugar, alguien o algún grupo de personas, por alguna cosa que esta iglesia había hecho en el pasado, porque aquí es obvio que esta iglesia había hecho grandes cosas en el pasado. Entonces estaban diciendo, esta es una iglesia viva. Probablemente era una iglesia que tenía una gran membresía, es decir, mucha cantidad de miembros. Probablemente durante un tiempo esta iglesia estuvo predicando por todas partes, era muy activa en el evangelismo. Probablemente esta iglesia tenía grandes maestros y predicadores que instruían poderosamente en la palabra. Probablemente durante mucho tiempo hacía buenas obras, benevolencia a las personas con necesidad dentro y fuera de la iglesia. Probablemente cuando usted se sentaba ahí, realmente aprendía, realmente crecía en conocimiento. Pero ese tiempo ya había pasado. Y ahora esa iglesia se conformaba con aquel dicho popular que también dice: crea fama y acuéstate a dormir. Pero puesto en palabras bíblicas sería: crea fama y acuéstate a morir. Sí, para Dios no estás en un receso, en unas vacaciones, durmiendo. Para Dios, si dejas de crecer, si dejas de preocuparte por aprender, por desarrollar, por involucrarte, entonces estás empezando a morir. Por eso ciertamente la iglesia en Volcán necesita más maestros, pero no por ello vamos a colocar al hermano automáticamente aquí a dar un sermón o dar una clase, porque no funciona de esa manera. Al hermano, como hacían los apóstoles, dice: enséñale lo que yo te he enseñado para que él también sea capaz de enseñar a otros. Primero él recibe la capacitación, primero él crece espiritualmente, luego puede venir a instruir al pueblo de Dios en cualquiera de sus edades o categorías. Lo que la gente pueda pensar sobre una situación no la hace así. Mira, esa iglesia, ahí está Dios. Bueno, eso es lo que podemos pensar y es lo que podemos expresar. Pero para Dios puede que sea otra cosa. Está escrito en el Antiguo Testamento sobre el juicio humano, aparte de la revelación, como leímos en Proverbios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El rey Salomón, quien escribió esas palabras, inspirado por Dios, es decir, dirigido sobrenaturalmente por Dios, escribió eso de: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es la muerte, por experiencia propia, por experiencia personal, porque él había buscado la felicidad, había buscado la realización a través de muchas cosas, a través del amor, a través del trabajo, a través de aprender mucho, a través de hacer grandes obras y trabajos en la comunidad, pero se dio cuenta que en ninguna de esas cosas encontró verdaderamente la vida. Cantábamos bellas palabras de vida. Y ciertamente decimos: pero cuando yo llegué aquí estaba vivo, por eso pude llegar. Entonces, ¿por qué estas palabras dicen que son de vida? Son de vida porque aunque físicamente estemos vivos, la Escritura dice que cuando no tenemos una relación con Dios, no estamos obedeciendo a Dios, Dios nos considera muertos espiritualmente. Entonces, ¿qué hace la palabra? La palabra me enseña cuál es la voluntad de Dios, o sea, qué es lo que Dios quiere de mi vida. Y cuando yo le doy eso que Él quiere, cuando yo estoy obedeciéndole, entonces y solo entonces yo puedo decir que tengo vida espiritual. El libro de Eclesiastés, ese que también escribió Salomón, declara que la vida aquí, o como él le llama, la vida debajo del sol, es una vida de aflicción de espíritu. Aflicción es sufrimiento. Dice que es una vida en la que sufre el espíritu. Y a veces nosotros, hermanos, no detectamos el sufrimiento del espíritu. Nos sentimos solos y no sabemos que es que nuestro espíritu está anémico. A veces nos sentimos que Dios nos ha abandonado y eso significa que nuestro espíritu no está claro en cuanto a la doctrina de Dios y cómo Dios trabaja en el mundo, cómo Dios trabaja en la vida. No estamos claros en la enseñanza de la Biblia sobre las pruebas, la enseñanza de la Biblia sobre la presencia de Dios,
la enseñanza de la Biblia sobre la diferencia entre la vida espiritual y la vida en el resto del mundo. Por eso, hermanos, este libro de Eclesiastés, si vamos un momento allá, cada vez que vean esta ilustración de fondo, vamos a hablar de textos que hablan de gente que muere espiritualmente. Bien, vamos a entrar a nuestro primer punto, y para los que están tomando notas, es la reputación no siempre es una realidad. La reputación no siempre es una realidad. ¿Esto qué significa? Simple y llanamente que, otra vez, muchas veces la gente dice, oye, esa hermana es tremenda hermana, muy espiritual, muy involucrada en la obra, y puede parecer así, pero la hermana vive una doble vida donde a nivel privado o personal vive en inmoralidad. Entonces, aunque esa hermana esté, un ejemplo, dando clase a los niños, esté dando clase a las mujeres, esté congregándose siempre, si esa hermana está viviendo en pecado, oculto, privado, fuera de la vista de sus hermanos, no está lejos de la vista de Dios. Y ella estaría muerta, aunque tenga la fama o la reputación de estar viva. Bien, también la vida es, hermanos, como la declaró Jeremías. Aquí está el pasaje de Eclesiastés. Voy a pedirle a nuestra hermana, ¿puede regañar a las mascotas del hermano Arsenio? ¿Puede regañar un momentito para ver si se calman? Porque todo eso está saliendo en la transmisión y se oye más la clase de ellos que la mía. Bien, la vida es como la declaró Jeremías en el capítulo 10 y versículo 23 de este libro. Jeremías 10, 23. Vamos a leer ese pasaje. Lo tenemos en pantalla para que nos colaboren con la lectura, por favor. ¿Qué dice? Jeremías 10, 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Amén. Dice, yo conozco, oh Jehová. Es decir, estoy seguro de que esto es una realidad. ¿Y cuál es la realidad? De que el hombre, dice, no es señor de su camino. Vamos a decirle esto en otras palabras, que también están en otro texto de la Escritura, que dice, el hombre propone y Dios dispone, ¿verdad? A veces hacemos planes, pero esos planes no están tomando en cuenta la voluntad de Dios. Entonces, las cosas no siempre salen como uno quiere, ¿verdad? El bebé está muy interesado en la clase, ¿qué le parece? Entonces, aunque uno haga un plan, aunque uno haga una proyección de en tantos años voy a lograr tal cosa, o este año voy a lograr tal cosa, a fin de año prometimos que este año sí voy a ir a la iglesia, este año sí voy a estudiar la Biblia, pero luego, ¿qué pasa en el camino? Entonces, dice la Escritura, el hombre no es señor de su camino, o sea, usted y yo no decidimos realmente qué va a pasar. No sabemos ni lo que va a suceder en el siguiente minuto o en el siguiente segundo. Por eso la Escritura dice, mejor diga siempre, si el Señor quiere, haré esto o aquello. Y que también no tenemos la inteligencia espiritual suficiente para dirigir nuestros pasos, es decir, para ir en el camino que debemos ir. Por eso necesitamos la Biblia. Por eso necesitamos la iglesia del Señor. Porque aquí y a través de nuestra lectura también personal en casa, Dios nos va a ir indicando por dónde debemos ir. Este camino, hablando espiritualmente, no físicamente, este camino que has tomado en cuanto a tu matrimonio no va bien. Este camino que estás tomando en cuanto a la crianza de tus hijos no va bien. Este es el camino correcto y es el camino que lleva a vida eterna, a salvación. También el Nuevo Testamento expone claramente, hermanos, el contraste entre la mente o la manera de pensar del hombre y la manera de pensar de Dios. Jesús, por ejemplo, hablando acerca de hombres malos, en este caso de los fariseos, dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Sublime, hermanos, es algo que va más allá de cualquier nivel. Es decir, cuando uno dice este es
el máximo nivel. Eso es lo máximo. Bueno, eso que decimos, lo máximo, es lo que la Biblia llama sublime. Y dice, a veces los hombres piensan, esto es sublime, esto es lo máximo. Y para Dios, dice, es abominación. ¿Recuerdan el significado de abominación? Lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero ¿lo recuerdan? ¿Qué es abominación? Algo que te provoca ganas de vomitar, literalmente. Algo que te provoca ganas de vomitar. Entonces, mire, lo que el hombre considera superior, lo máximo, puede ser que a Dios le parezca algo detestable como para vomitar. Pablo también escribió acerca de la sabiduría humana al usar reglas o maneras de medir las cosas según la inteligencia del hombre. Y dijo, el texto anterior está en Lucas 16:15. Lucas 16:15, el que leímos hace un momento. Ahora vamos a leer otro del apóstol Pablo. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Supuestamente estas diapositivas estaban aquí y no están. Acá están. Y no están definitivos. Allá sí. Mire usted, increíble. Supuestamente estaban allí, pero bueno, vamos hacia atrás. ¿Será que las pasé? No. Acá, No, acá, definitivamente no están allí. acá están distintas. Sí, bueno, porque si igual, oye, si están allá, Sí, las van sí, pasando, claro. hermano, por favor, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Segunda de Corintios 10:12. Segunda de Corintios 10:12. Entonces, dice Pablo, algunos más bien piensan de sí mismos más allá de lo que deben pensar. También dijo en otro pasaje de Romanos. Nosotros no tenemos esa mentalidad, dice Pablo. También concluyó en ese mismo libro lo siguiente, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Otra vez, como lo hemos dicho muchas veces, en el estándar humano nosotros queremos que se reconozca nuestro trabajo, que se nos felicite por nuestro trabajo, que se mencione nuestro trabajo. Dios guarde, pase una actividad y se haya hecho algo aquí, digan, damos gracias bueno, no sé el nombre de la joven, supongamos que se llama Luisa, a Senia, a Eric, y no mencionen a Rolando. Ofensa brutal del hermano Rolando, sentimiento total porque no le mencionaron. De gloria a Dios cuando no le mencionan, porque hay alguien a quien no se le escapó eso. Y Jesús dice, gloria de los hombres no recibo. O sea, humanamente yo no estoy para que me estén aplaudiendo ni reconociendo. Es más, si pudieras hacer todas las cosas y que nadie se diera cuenta, fuera mejor. Todo bien que pudieras hacer sin que más nadie se dé cuenta. Gloria a Dios, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, ni el que busca gloria de los hombres, sino aquel a quien Dios alaba. Preocúpate que Dios lo vio. Preocúpate que Dios que lo vio lo va a recompensar. Segunda de Corintios 10:18. Entonces, en este primer punto, las afirmaciones que hacen otros de nosotros, diciendo que somos muy buenos cristianos, que somos muy fieles, que somos muy buenos maestros, que somos muy buenos directores de canto, que somos muy buenas maestras de niños, que somos muy buenos líderes de jóvenes, que somos mujeres muy activas dentro de la iglesia, hombres muy activos dentro de la iglesia. Lo que sea que digan de nosotros no es lo relevante. Lo relevante es lo que Dios diga de nosotros, porque a veces las afirmaciones no son verdaderas. La realidad es como Dios la declara, no como la gente la piensa. Pasamos a nuestro segundo punto. Se requiere reconocimiento y respuesta. Se requiere reconocimiento y respuesta. Creo que a partir de aquí se corrigen las diapositivas. Y anoche me di cuenta qué es lo que pasa. Yo hago una diapositiva, guardo la diapositiva, pero no agrego al archivo. Ayer me di cuenta de eso, pero a pesar de eso se dio el problema. Pero gracias a Dios ahora sí tenemos departamento técnico.
Una vez, hermanos, que se expone el problema, se dice cuál es el problema, pues el problema de la autoaprobación, de aprobarme a mí mismo, el siguiente paso es usar la mente con la sabiduría de Dios, siguiendo la instrucción del Señor. Y aquí viene un texto, Apocalipsis 3, 2 al 3, el texto base. Vamos a leerlo nuevamente, por favor. Lo tenemos en nuestra Biblia, lo tenemos en pantalla también. ¿Qué dice este pasaje? ¿Alguien que nos ayude? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Entonces, la congregación en Sardis necesitaba ver las cosas como Dios las veía. La congregación en Sardis se paraba, vamos a decir así, figuradamente, ¿no? Se paraba frente al espejo y veía una gran iglesia. Pero eso no era lo que ella tenía que ver. Leía las noticias y veía que la gente decía que era una gran iglesia, pero eso no era lo que tenía que ver. Tenía que ver como Dios la ve y luego hacer lo que Dios le instruía. Una palabra clave en este pasaje es la primera que aparece ahí, las dos palabras que aparecen. Sé vigilante. Aparece dos veces, una en el versículo 2 y otra en el versículo 3. Dice, primero, sé vigilante, y luego dice, velas. Es lo mismo. Ahí velas no es la de encender, sino de velar, de vigilar. Sé vigilante, le está diciendo en dos ocasiones. Y la palabra, dice el diccionario, que significa haber sido despertado del sueño, estar despierto, vigilar, dar atención estricta, ser cauteloso, ser activo. Entonces, si le está diciendo vela, despierta, vigila, para usar un término que nosotros conocemos mucho mejor, ¿qué les está diciendo? Que tienen un sueño espiritual. En este caso sí está usando la imagen de sueño. Habían caído en un sueño engañoso, creyendo que las cosas estaban bien cuando no lo estaban. Hermanos, Pablo presenta un punto similar a los hermanos de Éfeso cuando él escribió, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Pueden tomar la nota ahí. Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Entonces, esto se da porque el pecado tiende a hacer que nos durmamos ante la realidad de nuestro estado. Mire cómo es el pecado. Es como un veneno que primero te duerme y luego terminas muriendo para que no puedas hacer nada. O hay animales en la naturaleza que tiran también como un veneno, ¿no? Que te deja inmóvil. Te deja inmóvil para que luego entonces puedan destruirte o comerte. He visto un documental de hormigas que hacen esto. Primero inmovilizan a la presa porque la presa es muy grande. Entonces primero la pican y queda inmóvil. Entonces luego empiezan a devorársela poco a poco hasta que lo destruyen por completo. Así mismo es el pecado. Hermanos, aquellos que están espiritualmente dormidos necesitan conocer los peligros de ese estado. Después de reconocer entonces la necesidad que tenía esta iglesia, que tenemos nosotros, que tiene toda congregación de la iglesia del Señor de despertar, viene la necesidad de prestar atención a las instrucciones de Dios. Apocalipsis 3:2 dice, afirma las cosas. Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate de las cosas. Apocalipsis 3:3 dice, guarda las cosas. Y Apocalipsis 3:3 también dice, arrepiéntete. Cada una de estas palabras, hermanos, proporciona información valiosa para que una congregación dormida o muerta despierte. El fortalecimiento, que es la palabra afirma, es también fortalécete, hazte fuerte. El fortalecimiento es vital para cualquier persona. Un niño que está muy pequeño, por ejemplo, necesita estar comiendo constantemente, necesita vitaminas, necesita atención médica. Le hacen una tarjeta
¿sí? Como una tarjeta donde van dándole un seguimiento de cómo va su desarrollo, de qué tamaño está, qué peso tiene, cómo está la comida, si hay que complementar la comida materna con las fórmulas, etcétera, ¿cierto? Esto es porque igual nosotros necesitamos tener el mejor desarrollo posible. Bien, en Apocalipsis 3:2 se utiliza la palabra afirma, que es la misma palabra que Jesús utilizó cuando habló con el apóstol Pedro. Vemos en pantalla Lucas 22, versículos 31 y 32. Le pedimos ahí a asistencia técnica que nos coloque allí. Lucas 22, 31 y 32 dice, dijo también el Señor. ¿Qué cosa? Simón, Simón, He aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a un trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Amén. Pero Pedro creía que las cosas no eran así. Pedro creía que Satanás no iba a poder con él. Entonces le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo a la cárcel. Incluso más que a la cárcel, estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Obviamente, hermanos, Pedro despertaría después a la realidad de las palabras de Jesús y sería un hombre diferente después. Esa experiencia donde se dio cuenta que no era tan fuerte como él creía, lo haría más fuerte. Y sabemos que luego, como dice ahí, él se encargaría de fortalecer a los hermanos. Y hoy lo hace a través de sus escritos inspirados por el Espíritu. Todas estas congregaciones entonces tenían que examinarse a sí mismos y notar que aún les faltaba por crecer. Imagínense, el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo dice que en Filipenses 3:13 al 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto lo dijo un apóstol entrenado por Jesucristo, un apóstol dirigido por el Espíritu Santo. Él dijo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Más bien, olvidándome de lo que queda atrás, sigo buscando, sigo creciendo, sigo desarrollando. Recordar cómo uno recibió la verdad, cómo uno escuchó la verdad es importante porque el olvido de esas cosas es una señal de declive espiritual. Hermanos, se dice que aquellos que no crecerán en su desarrollo, dice el apóstol Pedro, tienen la vista muy corta. Las personas que no entienden que necesitan seguir estudiando, necesitan comprometerse más, necesitan orar más, necesitan involucrarse más en el trabajo de la iglesia, tienen la vista, si no lo reconocen, tienen la vista muy corta, son ciegos, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Como alguien escuchó y recibió las palabras de Jesucristo, dice mucho acerca de esa persona. Pablo declaró acerca de los tesalonicenses, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra traducida allá en Apocalipsis 3:3, guárdalo, significa atender cuidadosamente, cuidar con mucho celo. El pensamiento es el de un cuidado vigilante, el cuidado de un guachimán, decimos acá, ¿verdad? Entonces, también puede traducirse como observar. Observa las cosas que te he enseñado, observa el camino que te he mostrado para que no te desvíes. Y lo último que Dios le dice, o Jesús le dice específicamente a la iglesia en Sardis es arrepiéntete. Arrepiéntete. Tenía que haber un cambio de voluntad, un cambio en sus decisiones, un cambio en su manera de pensar, para que viniera un cambio en su conducta. Uno puede saber qué hacer. Aquí pudimos haber escuchado qué hay que hacer, pero también hay que hacerlo. No solo saberlo, sino hacerlo, querer hacerlo. Las escrituras abundan en referencias a personas que sabían lo que tenían que hacer, pero no lo hicieron. Tenemos esta lectura en Lucas que dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, voy.
¿Pero qué pasó? No fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras o prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Estaríamos muertos, hermanos, si nosotros no reconocemos la necesidad de arrepentirnos, de cambiar nuestras vidas, de abandonar religiones falsas, de abandonar una vida de inmoralidad, de abandonar una relación que no está bajo la voluntad de Dios, de abandonar la compañía de amigos que no hacen la voluntad de Dios, de cambiar nuestra manera de hablar, de cambiar nuestra manera de vestir, de cambiar nuestra manera de reaccionar a las cosas. Si no lo hacemos, seguiremos muertos. Finalmente, hermanos, un remanente de fidelidad, es el siguiente punto, no rectifica el problema. Porque el pasaje dice que había una cantidad de personas allí, aunque eran pocas, había una cantidad en esa iglesia que sí estaban vivos, que sí estaban activos. Y siempre lo hay, hermano, en cada congregación hay un grupito que siempre está orando, siempre está evangelizando, siempre está leyendo la escritura, siempre está aprendiendo, siempre se está involucrando. Pero, hermanos, ellos no santifican a toda la iglesia. No piense usted que porque el hermano Eric está haciendo esa labor ahí, entonces esa bendición de él nos va a caer a todos nosotros. No, cada uno tiene su labor y cada uno tiene su bendición por esa labor. Dice Apocalipsis 3:4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aquí vemos algunos que estaban vivos. ¿Y por qué estaban vivos? Dice porque ellos no habían manchado sus ropas. Aquí es una figura, ¿verdad? Quiere decir, cuando nosotros empezamos a hacer cosas contra la voluntad de Dios, es como que tenemos una ropita nueva y de pronto nos tiramos el café encima. Qué terrible, ¿verdad? Yo estaría llorando hoy si tomando el café me lo derramo encima de esta camisita blanca. Bueno, a veces, dice, no tenemos el mismo cuidado con nuestra vida. Hacemos cosas que sabemos que Dios no las aprueba, pero cuando las hacemos, aunque nadie más se dé cuenta, para Dios la mancha está allí y la está viendo constantemente hasta que nos arrepentimos. La única manera de poder superar eso es, como dice la Escritura, bautizarnos en Cristo, bautizarnos obedeciendo a Cristo, porque de esa manera dice que quedaremos revestidos de Cristo, es decir, me derramo el café encima del pecado y Cristo viene y dice, yo puedo darte una camisa nueva, blanca, nítida. ¿Pero qué debo hacer, Señor? Pues arrepiéntete de tus pecados y bautízate. En el momento que entro a las aguas del bautismo, el agua no me lava, la sangre de Cristo me lava de todo pecado y mi camisa va a quedar blanca una vez más. También dice el apóstol en Efesios 4:24, lo tenemos en pantalla, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿En qué se va a vestir? En justicia y en santidad de la verdad. Efesios 4:24. También dice el mismo apóstol, y revestido del nuevo, me quito esa ropa rota, sucia, manchada del pecado, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por eso existe la iglesia, por eso es importante congregarse, porque me voy renovando y voy aprendiendo hasta llegar al conocimiento pleno. También dice Jesús, he aquí yo vengo como ladrón, no ladrón. Bienaventurado el que vela o el que vigila y guarda o protege sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. También dijo, hablando de la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, una tela finísima, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cuando andamos en otra vida, fuera de la voluntad de Dios, manchamos la iglesia. Y Dios mira a la iglesia y la iglesia está manchada por culpa de miembros que andan en unión libre, por culpa de miembros que andan en la mentira, por culpa de miembros que andan apostando en los juegos de azar, por culpa de miembros que andan en algún tipo de conducta inadecuada. Lo contrario sería cuando andamos en justicia. ¿Cómo nos mantenemos sin mancha? Aquí mácula significa mancha. La religión pura y sin mancha delante de Dios es ayudar a los necesitados, pero también guardarnos sin pecado del mundo. Esa es la verdadera religión y la que nos va a llevar al verdadero
crecimiento. Que nosotros hagamos el bien, sí, practiquemos una religión de benevolencia, de ayudar, pero también que nos mantengamos sin mancha del mundo. Esta es la religión que nos puede llevar al verdadero crecimiento. Y finalmente, para concluir, esta responsabilidad es individual. Volvemos a recalcar, hermanos. No importa cuántos otros hermanos se esfuercen para que la iglesia en Volcán siga adelante. No importa cuántos miembros realmente estén dando un buen ejemplo y un buen testimonio. Cada uno de nosotros tiene la misma responsabilidad. No nos vamos a salvar en grupo. Nos vamos a salvar individualmente. Si no hacemos las cosas según Dios, entonces no podemos esperar definitivamente nuestra salvación. Hasta aquí, hermanos, nuestra lección número 3, tener nombre de vivo y estar muerto. Que nunca sea así con la iglesia del Señor en este lugar. Pasamos entonces al receso y que Dios les siga bendiciendo. Amén.